Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen. Doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores, suscriptoras al canal. Y estamos haciendo un portal de Belén en Amigurumi. Y estas son las figuritas de los reyes. Ahora mismo no parecen reyes, pero poco a poco. Comenzamos nuestro video 10 y vamos allá a preparar los Reyes Magos para nuestro pesebre. Quien llegue en este momento y no haya visto cómo hemos llegado hasta aquí, por favor, vayan al vídeo primero, al número 1, y ahí van a ir viendo todo el proceso paso a paso. Como ya he dicho en videos anteriores, todas las figuritas llevan el mismo patrón. Es decir, todos comenzamos por la base y vamos tejiendo hasta el final de la cabecita. Así pues, yo he comenzado ya a hacer la base de uno de los Reyes Magos. Os digo como recordatorio lo que hice. Un anillo mágico de 6 puntos. La siguiente vuelta, 6 aumentos, con lo cual tenemos 12 puntos. La siguiente vuelta, un punto, un aumento con 18. La siguiente, 2 puntos, un aumento, 24 puntos. La siguiente, 3 puntos, un aumento, 30 puntos. Y la siguiente, 4 puntos, un aumento con 36. Acabamos nuestra última vuelta con 36 puntos y hacemos una vueltita en bloc. Eso significa que cogemos solo la mitad del punto y dejamos la otra mitad aquí visible haciendo este dibujito que se hace aquí, así, igual que hicimos en estos otros, igual que hicimos en San José, igual que hicimos con la Virgen María. A continuación hacemos 3 vueltas de 36 puntos, es decir, un punto en cada punto. Y en el último punto de la tercera vuelta vamos a cambiar de color. Ponemos un color que contraste un poquito. Cerramos con este nuevo color. Aquí. Y vamos a hacer una vuelta completa con este color. Este otro lo vamos a dejar aquí porque lo vamos a retomar ahora, en la siguiente vuelta. Entonces no lo voy a cortar. No lo voy a cortar, voy a dejarlo ahí. Y voy haciendo un punto en cada punto con este otro color. Esto es para hacerle esta cenefita que lleva aquí el traje de los reyes. Vamos haciendo hasta dar toda la vuelta. Una vez hemos completado la vuelta, vamos a cambiar este último punto que yo ya había cerrado. Lo voy a cerrar en azul. Y ahora vamos a hacer 3 puntos en azul. Ahora sí, este segundo color lo vamos a ir arrastrando. 1, hacemos 2, 3, cambiamos al segundo color, hacemos un punto, cambiamos al primer color, hacemos otros 3 puntos, 1, 2, el tercero lo cerramos con el segundo color, hacemos un punto que cerramos con el primer color.
hacemos otros 3 puntos, 1, 2, 3, cerramos con el segundo color. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Y nos va quedando este dibujito, que es muy simple, pero queda simpático. Cuando ya hemos acabado la vuelta, pues retomamos nuestro punto, o sea, nuestro hilo azul, y seguimos tejiendo un punto en cada punto, ya eso sí, sin cambiar de color. Esta hebrita ya la cortamos. Y ya vamos tejiendo un punto por punto. Es decir, un punto en cada punto en el mismo color. Ya no cambiamos, ya la cenefita ya está hecha. Como el cuerpo ocupa 13 vueltas de altura aquí, desde el principio hasta que empezamos a hacer disminuciones son 13 vueltas. Aquí hemos ocupado 5. Hemos ocupado 1, 2, 3, luego la del color 4 y luego la del dibujito 5. Entonces seguimos tejiendo hasta tener las 13 vueltas. Entonces, si yo no me equivoco, 13 menos 5, creo que nos quedan 8 vueltas por tejer en azul. Aquí ya tejí las 8 vueltas y he hecho también la primera vuelta de disminuciones, que son 4 puntos y una disminución. De 36 puntos hemos pasado a 30. Nuestra siguiente vuelta pues será de un punto en cada punto y tendremos los mismos 30 puntos. Ya hice la vuelta de punto por punto con los 30 puntos. Ahora es el momento de meterle el cartoncito al fondo, que ya os dije que esto era opcional, solo que al ponerle el cartoncito le da un poquito de más firmeza para mantenerse en pie. Y también es un buen momento para empezar a rellenar, porque a partir de ahora vamos a hacer más disminuciones y nos puede quedar un poquito más difícil el relleno. Así vamos rellenando. Que se nos quede esto bien rellenito para mantener la forma que queremos. Vamos a ponerle un poquito más y pasamos a nuestra siguiente vuelta, que serán 3 puntos y una disminución. Aquí ya vamos a comenzar con los 3 puntos, una disminución. Esto es un recordatorio porque ya, como he dicho ya en varias ocasiones, seguimos el mismo patrón en todas las figuritas. 1, 2 y 3. Y voy a poner el marcador antes de que me olvide. 1, 2, 3. Aquí es el primero. Y ahora hacemos una disminución. Hacemos 1, 2, 3, disminución. Y así toda la vuelta.
Ahora estamos en 24 puntos. La siguiente vuelta, pues serán 2 puntos, una disminución. Aquí hacemos el primer punto. Dos. Disminución. Al final tendremos 18 puntos. Aquí 1, 2, disminución. Así toda la vuelta. Y nuestra última vuelta de disminuciones será un punto, una disminución. Y nos quedaremos con 12 puntos. Un punto, una disminución. Y ahora todavía necesitamos rellenar un poquito más. Así que por este agujerito que todavía tenemos, vamos a irle rellenando un poquito más. Ya lo que nos queda. Vamos así introduciendo el relleno hasta que lo tengamos bien rellenito. Sí, porque ven, por aquí, por ejemplo, todavía queda, ¿sí ven? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para que luego la figura no se deforme. Y que quede apretadito. Nuestro último punto, que yo aquí ya lo tengo acabado, pero voy a deshacer el último paso porque aquí vamos a hacer el cambio de color. Vamos a pasarnos al color piel para empezar a hacer la carita. Aquí ajustadito, hacemos un primer punto para fijar esto. Y ya podemos cortar la hebrita azul. Ya retiramos el azul. Y vamos a trabajar 12 puntos en este color piel. Un punto en cada punto. Vamos aquí. Las hebritas estas ya las metemos aquí para que no estorben ni molesten. Ahí. Y vamos tejiendo. Ahora recuerdan que vienen las vueltas de aumentos. En esta primera pues hacemos un punto, en el siguiente punto hacemos un aumento, así toda la vuelta, y tendremos 18 puntos. La siguiente vuelta serán 2 puntos, un aumento, y tendremos 24. La siguiente 3 puntos, un aumento, tendremos 30. Y la siguiente 4 puntos y un aumento y tendremos 36 puntos. Así que eso es un recordatorio porque ya lo hemos hecho antes. Vamos a ir tejiendo con esos aumentos. Bien, una vez hemos hecho las 4 vueltas
de punto por punto, ya cambiamos al color del pelo y hacemos otra vueltecita más de punto por punto. No es una vuelta, son 2 vueltas más de punto por punto. 2, 3 de 36 puntos que tenemos aquí alrededor. ¿Ok? En este caso, pues el pelito es blanco. Luego a otro rey se lo podemos poner en otro color. Y al rey que es de color, pues ya se lo ponemos en negro, por ejemplo. Cada rey pues va caracterizado de una forma distinta. Pero nosotros vamos aquí a empezar a hacer el que lleva el pelito blanco, que es Melchor, que representa a los pueblos europeos, porque según cuenta la escritura, pues estos 3 señores, que nosotros le llamamos Reyes Magos, pero ellos eran astrólogos, estudiaban las estrellas. Entonces cada uno vivía en un punto distinto de la geografía. Pero los 3 coincidieron en el descubrimiento de aquella estrella que tanto brillaba, y al ver la estrella y hacer sus comprobaciones y demás, cada uno por su lado decidieron seguir el rumbo de esa estrella y se encontraron en el camino. Una vez se encontraron en el camino, pues tendrían ellos sus conversaciones. Oye, pues mira, yo es que he visto esto. Ah, pues que yo también, bla, 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 bla. Ah, pues entonces mira que aquí tiene que estar pasando algo. Pues nada, vamos juntitos ya los 3, siguiendo el rumbo de esa estrella y a ver hasta dónde nos lleva. Y los llevó hasta Belén, donde estaba el niño Jesús. Tenemos en cuenta que en esos tiempos, pues los viajes se hacían mucho más largos porque no había lo que tenemos hoy, ¿no? Que te vas al aeropuerto, sacas un pasaje y venga a volar y en unas cuantas horas estás en tu destino. Ese tiempo era mucho más difícil. Entonces los medios de transporte pues podían ser con camello, a caballo. Y claro, pues eso les tomó un tiempo, ¿eh? Eso les debió tomar días y días de travesía hasta llegar al destino. Bueno, aquí vamos. Ya hice las 2 vueltas de color blanco para el pelo. Ahora es un buen momento para colocarle los ojos. El cambio de vuelta, pues yo lo dejo aquí en la parte de atrás. Bueno, es que cuando trabajamos en espiral los puntitos se van desviando un poquito. Pero entonces buscamos donde tenemos los cambios de vuelta. Vamos a ponerlo ahí a un ladito. Y ahora ya podemos ubicar dónde ponemos los ojos. Los ojos los vamos a poner 2 vueltas por debajo del pelo. Vamos a colocar aquí uno. Contamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en la misma línea colocamos el otro ojito. Los ojitos son de 6 milímetros. Una
Una vez ya comprobamos que están en el lugar que queremos, que quedan bien, que no quedan ni muy juntos, ni muy separados, ni muy arriba, ni muy abajo, ya podemos ponerle la seguridad, el botoncito este que va aquí dentro. Y es el momento también, muy buen momento para rellenar. Aquí vamos rellenando desde el fondo, desde aquí. Si nos ha faltado relleno en esta última parte, pues ahora es el momento también de rellenarlo un poquito ahí. Y ahora empezaríamos con las disminuciones. Es decir, empezamos a contar 4 puntos, una disminución. La siguiente 3 puntos, una disminución. La siguiente 2 puntos, una disminución. La siguiente 1 punto, una disminución. Y al final hacemos 6 disminuciones. Y cerraríamos ya la cabecita. Voy a hacerlo. Pero antes de cerrarlo del todo, recuerden rellenar bien la cabecita antes de que nos quede más difícil. Entonces, por este huequito que todavía tenemos, le vamos introduciendo relleno hasta que la cabeza queda bien rellenita. Aquí nos queda todavía un poquito por rellenar. Pues vamos rellenándolo antes de acabar de cerrar. Uy, que me he ido del foco. Aquí vamos a poner un poquito más. Esto tienen que irlo viendo según el tacto, de tal forma que si apretamos la cabecita sentimos que no nos quedan espacios flojitos, así como el cuerpo. Igual aquí podemos poner un poquito más. Casi que mejor poner de más que de menos. Así vamos poniéndolo. Y como ven, siempre cabe. Bien. Ahora sí ya podemos cerrar. Vamos haciendo todo disminuciones. Vamos cogiendo 2 puntos, disminución. Otra disminución por aquí. Y así hasta tener 6 disminuciones. Y se nos va cerrando. Lo que nos queda es básicamente el anillo mágico con el que comenzamos por aquí. Bien, yo ya las tengo, las 6 disminuciones. Me falta una. Quiero acabar antes de lo que toca. Me falta una disminución. Aquí. Ahora sí. Ya cortamos.
Ahora ya con aguja lanera escondemos la hebrita. Damos aquí una puntadita para fijar. Remate. Y perdemos la hebra. Listo. Aquí ya podemos cerrar. Y como ven, es exactamente igual, el mismo patrón. Vamos a darle un poquito de masaje para que esto quede bien en forma. Igual la cabecita. Sí, como ven, es exactamente el mismo patrón, es la misma figura. La diferencia viene después. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar a hacer las manos. Las manos son igual a las de la Virgen María, a las de San José. Pero vamos a hacerlas para recordar cómo es que iban. Pero eso será en nuestro próximo vídeo. Hemos agotado de nuevo nuestro tiempo. Así que en el vídeo 11 veremos cómo hacemos las manitas y las mangas de los Reyes Magos. Cuídense. Si te ha gustado, márcale el me gusta. Dale a la campanita para que te avise el programa de cuando subimos otro vídeo. Eso después de suscribirte, claro que sí. Y deja tus comentarios, con gusto te iré respondiendo. Es un gustazo estar aquí grabando y haciendo este trabajo tan lindo. Un abrazo, cuídense. Hasta luego.